Vamos a hablar en una primera parte de lo que es coagulación, de lo que son los insumos, eh, cuajo, coagulantes, los que se usaban hace mucho tiempo, los que se están usando más ahora, por qué la tecnología eh, nos ha llevado, digamos, a usar los coagulantes que estamos utilizando en la actualidad. Y un poco lo que es el proceso de coagulación, en donde tenemos marcadamente dos tipos de coagulaciones que venimos hablando, pero bueno, vamos a ver si hoy terminamos un poco de redondear lo que es una coagulación enzimática y una coagulación ácida para que queden bien definidas y bien diferenciadas los dos tipos de coagulación que nos podemos encontrar cuando realizamos una elaboración de quesos. Bien. Dijimos que dentro de los aditivos ingredientes tenemos lácteos como materia grasa, leche en polvo, caseinato, fermentos, y no lácteos como los que ya nombramos en la clase pasada, en donde encontramos a los coagulantes. Cuajo o coagulantes. Acá está puesto como coagulante. Es válida la palabra cuajo cuando se utiliza un extracto o un líquido extraído del animal, del cuarto estómago del animal, como vamos a ver ahora. Si es una extracción directa del animal, se llama cuajo. Si no, lo que son derivados de laboratorio, lo vamos a llamar coagulantes. Nuevamente, esto lo repito porque para que quede también impregnado en nuestras mentes, lo que decíamos el otro día, los ingredientes obligatorios, no voy a repetir demasiado, y los ingredientes opcionales. Decíamos que los obligatorios, leche por supuesto, y cuajo o coagulante, era algo que sí o sí teníamos que agregar como obligatorio. Y decía opcionales, cultivo de bacterias lácticas, que no estamos de acuerdo, dijimos por qué, dijimos cloruro de sodio, cloruro de calcio, caseína. Bueno, el otro día también veíamos este, en un ensayo con una leche sin nada de calcio, que tarda mucho más tiempo en coagular y el coágulo es muy débil, con lo cual eh, va a coagular igual sin calcio, pero desde el punto de vista tecnológico no es lo mejor. Bueno, y otros aditivos que se pueden agregar. Bien, dentro de lo que es cuajos y coagulantes, bueno, el cuajo es el extracto de abomazo de rumiantes, directamente del rumiante. Aplicación más antigua de enzimas en la industria alimenticia. El primer cuajo estandarizado de ternero fue producido por el danés Christian Hansen en el año 1874. El cuajo fue lo primero que se conoció para el proceso de coagulación. Acuérdense que nosotros acá lo que tratamos es, siempre se utiliza básicamente el coagulante o el cuajo en una coagulación enzimática, que ahora vamos a ver bien de qué se trata, pero básicamente es desestabilizar a la proteína, a la caseína, en dos partes, una líquida y una sólida. En la sólida, que va a conformar el futuro queso, y la líquida lo que es el suero. Ya hemos visto en algunas elaboraciones que se agrega esta enzima coagulante y ocurre este fenómeno de coagulación en donde eh, existe esa separación sólido-líquido, pero se va dando por todo un tema enzimático, hidrolizando la caseína, que en un momento la leche está líquida y después se va a ir solidificando, se va a ir endureciendo el coágulo. Precisamente, bueno, esta desestabilización de la caseína para que suceda el proceso de coagulación tiene que ver con algo que se le agrega, en este caso, la enzima coagulante.
Y el cuajo era, desde que se inició todo, era el más conocido, que se agregaba cuajo para cortar la leche, llamándolo así rápidamente. Y claro, históricamente lo que se utilizaba era el cuajo de la abomazo rumiantes, pero también hay en el campo algún tipo de cardos que se agregan a la leche y tiene alguna enzima que produce ese mismo efecto, con otras características y otras cuestiones, pero también hay otros productos. También hay de pollo, de cerdo, enzimas específicas que producen el mismo efecto. Lo que más se conoce es el cuajo, en cuajo animal, lo de los animales, vacunos fundamentalmente, y después todo lo que sean coagulantes que vienen de laboratorio, o mediante ensayos genéticos, o mediante eh, ensayos microbiológicos. Bien, ahí tenemos lo que sería el sistema digestivo de un rumiante, que en general, pues así de conocimiento ya amplio, que tienen 4 estómagos, los rumiantes, por ejemplo, la vaca, eh, rúmine, el omazo, el abomazo, bueno, y otros rúmines son los 4 eh, estómagos. Acá nos vamos a centrar en lo que es el abomazo, que desde esa parte del estómago, o desde ese tipo de estómago, es donde se hace la extracción para sacar la enzima coagulante. Eso sería físicamente lo que es el abomazo. No es muy lindo así estéticamente, pero bueno, es lo que representa en la realidad. Estos estómagos secando para hacer la extracción, hay otros métodos de extracción, obviamente. Y entonces vamos a ver que, como decíamos recién, la clasificación de los coagulantes pueden ser básicamente en 3. Animal, que decíamos recién, todo lo que se trata de animal se puede llamar cuajo. Vegetal, que ya es un coagulante vegetal. Y microbiano, que son coagulantes derivados de trabajos en laboratorio. En el caso de un coagulante microbiano, a través de los hongos o mohos, genera una enzima que es la proteasa, y a través de levaduras o un tipo de bacterias específicas y a través de organismos genéticamente modificados, se puede obtener una quimosina 100%. ¿Qué es quimosina? Quimosina es la principal enzima coagulante puesta en juego en lo que es el tema de elaboración de quesos. Para que tengan una idea, cuando tratamos de un cuajo animal, tenemos una mezcla de quimosina y pepsina. Pepsina es otra enzima que tiene características similares. Cuando hablamos de pepsina, sin ninguna otra palabra, nos referimos a un vacuno, a un ternero o a un bovino adulto. Y también está la pepsina porcina cuando nos referimos al cerdo, la pepsina de pollo cuando nos referimos al pollo. Prácticamente no tienen mucho conocimiento, no se ha desarrollado demasiado en esto, por lo menos en este país. La quimosina es la principal enzima, la más importante y la de mejor calidad. Un cuajo animal, para la obtención, la extracción de esta enzima del cuarto estómago del ternero, que es el abomazo, en general, por ejemplo, acá en Argentina, un bovino termina su ciclo cuando se lo sacrifica para una carnicería o bueno, pero ya en forma adulta. ¿Qué nos puede ofrecer en cuanto a calidad de enzimas
ese bovino nos puede ofrecer que tenemos la mezcla de pepsina y quimosina, pero a medida que el animal va creciendo, la pepsina es la que tiene mayor porcentaje que la quimosina. Cuando decimos que un cuajo tiene mayor porcentaje de quimosina es cuando el animal, cuando el ternero recién nace, creo que algo habíamos hablado algún día de estos, el famoso nonato, cuando recién nace el animal, si se lo sacrifica recientemente nacido y se hace una extracción del abomazo, el 100% va a ser quimosina. Prácticamente no va a haber nada de pepsina. A medida que va creciendo ese animalito, ese ternerito, va pasando, digamos, a tener menos quimosina y ese lugar es reemplazado por pepsina. La diferencia en lo tecnológico es que la quimosina decimos que es de mayor calidad porque tiene mayor especificidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando hidroliza en la fracción de la caseína, que es la beta-caseína, es una hidrólisis más puntual. Va precisamente, vamos a ver ahora en qué enlaces de la cadena de la caseína ataca la enzima coagulante, pero es muy puntual y es muy específica. La pepsina también hace lo mismo, pero ataca ahí y ataca a otros lugares. Como consecuencia, en la práctica, esto se traduce en que atacando o hidrolizando en varios lugares, tenemos pérdidas de materia grasa, pérdidas de sólidos que van a ir al suelo. O sea, en vez de quedar retenido en la masa de queso, que es lo que queremos nosotros para tener, obviamente, mejor rendimiento, más cantidad de sólidos, lo conseguimos con una quimosina mucho mejor que con una pepsina. Ahora bien, hay algunos países que tienen quimosina 100% natural, se llamaría esto. Quiere decir que nace el ternero, lo sacrifica inmediatamente para hacer la extracción de la quimosina y simplemente para eso. Acá en Argentina no pasa esto, con lo cual los que han fabricado en su momento, quedan algunos todavía, antes había más, los que fabrican cuajo, en general, como les decía, van a buscar los estómagos de cuando se sacrifican en un frigorífico, por ejemplo, al bovino adulto, y hacen extracción, y esa extracción, obviamente, a un bovino adulto va a tener mayor cantidad de pepsina que de quimosina. Quiere decir que ese cuajo eh, va a cumplir la función de coagular la leche, pero, digamos, por un lado, va a tener menor rendimiento y por otro lado, la pepsina, o sea, hablamos de enzimas, si recuerdan cuando hablamos de enzima, cuando hablamos de los fermentos que generan enzimas, que esas enzimas después van a hidrolizar de manera tal a la fracción de la caseína en la maduración de los quesos y va a generar determinados componentes. Bueno, estas son enzimas también. La quimosina como tal, por ahí no tiene tanto poder residual, es decir, no va a generar ni a favor, pero no va a generar muchos productos que eh, sean de carácter negativo para el queso. La pepsina como enzima puede traer aparejado algún producto que pueda como enzima hidrolizar y generar algún componente que por ahí puede llegar a desviar alguna característica de algunos quesos. Entonces, básicamente, un poco en lo que tiene que ver en la cuestión sensorial, de gustos, pero básicamente lo que tiene que ver con rendimiento por mayor especificidad de la enzima sobre el ataque. La tecnología ha ido camino hacia la quimosina. Entonces, como la quimosina, decíamos, es muy difícil obtenerla 100% natural por el tema de sacrificar el ternero, ni bien nace y todo eso que sería rentable para la quimosina, pero no para otras cuestiones.
se ha ido investigando y obviamente como todo se ha ido desarrollando nuevas, nuevas cuestiones que tienen que ver con esto. Y empezaron a salir otro tipo de enzimas que pudieran coagular la leche. Las vegetales están, un cardo, una higuera, hay quesos, hay un queso en Portugal, queso Serra se llama, que no lo conozco, no lo he probado, pero coagulan con un coagulante vegetal. En general los vegetales, esa enzima vegetal que produce la coagulación genera un desarrollo de componentes que hacen que el queso tenga características para nosotros que no estamos acostumbrados a ese consumo, complicadas desde el punto de vista sensorial organoléptico, porque son quesos muy amargos y proteinizan tanto que se ablandan demasiado. Hay otro queso que es un queso en España, la torta de cazar, que se llama, que también tiene esas características. Pero son muy poco usados los coagulantes vegetales. Y obviamente la tecnología también ha seguido investigando y ha seguido trabajando con coagulantes microbianos a partir de diferentes tipos de hongos que se genera una proteasa. Y ahí hay que ver también por qué esas proteasas dejan algún tipo de enzimas que resisten la pasteurización y pueden generar cuestiones negativas en la maduración de los quesos. Sin embargo, lo que hoy mayoritariamente se usa en este país, porque vamos a ver que hay países que no permiten esto, son organismos genéticamente modificados a partir de algún tipo de levaduras o bacterias de Escherichia coli, por ejemplo, que a través de un proceso eh, genético generan una quimosina 100%. Y por ahí algún proveedor va a una fábrica y dice, no, nosotros tenemos quimosina 100% natural y en realidad es 100% genética. Es distinto el concepto. Pero sí se ha logrado que sea equivalente a la quimosina 100% natural en cuanto a especificidad, en hidrolizar en los lugares que corresponden, generando mejor rendimiento y no dejando residuos negativos en el producto final del queso. Entonces, bueno, esto sería como una clasificación de los coagulantes, desde los primeros coagulantes del cuajo, cómo ha ido evolucionando y hoy prácticamente se están usando quimosina 100% genética. Y obviamente los proveedores de coagulantes siguen haciendo trabajos y cada vez están eh, buscando mayor rendimiento, mejor calidad en el trabajo de un quesero. Entonces, bueno, empiezan, o cada tanto salen nuevos productos que obviamente hay que probarlos, porque después también hay un tema en la utilización de insumos y en decir que, en hablar de costos, porque decir, bueno, el cuajo bovino y es muchísimo más barato. El cuajo bovino por ahí se puede conseguir en una veterinaria. Es un cuajo que tiene un aspecto, un color oscuro, marrón, oscuro, que tiene un olor muy fuerte. Es más barato, pero obviamente también hay que agregar más cantidad. Y después, una de las cosas que hay que tener en cuenta para evaluar un coagulante es decir, bueno, a ver, ¿qué cantidad agrego de cada uno? Por ejemplo, en una tina de 1000 litros, esa cantidad que agrego en sacarle el costo, es decir, bueno, ¿cuánto me sale para coagular 1000 litros de leche usando cuajo bovino? Un número. Y seguramente cuánto me sale usando una quimosina genética para 1000 litros de leche. Y capaz que sale más cara usar la quimosina genética en 1000 litros de leche que el cuajo bovino en 1000 litros de leche. Entonces, hasta ahí
un dueño de una planta dice, no, yo no cambio el cuajo bovino porque es más barato. Ahora, si estamos en presencia de una planta relativamente sofisticada, lo que va a hacer, o lo que generalmente deberían hacer las plantas, es decir, sacar un rendimiento. Hay varias formas de evaluar rendimiento, no lo vamos a ver ahora, pero un rendimiento de planta normal, básico, es cuántos kilos de queso se obtuvieron en 1.000 litros de leche, por ejemplo. O como hacemos nosotros, cuántos kilos de queso se obtuvieron en 500 litros de leche. Entonces, bueno, los kilos dividido 1.000 por 100 nos va a dar un porcentaje del rendimiento del queso. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si hacemos una prueba en paralelo o una prueba, una tina, o sea, evidentemente o idealmente tiene que ser la misma leche, misma materia grasa, mismo sólido, todo. Entonces decimos, bueno, hacemos una tina con 1.000 litros de esta leche y después hacemos otra tina con 1.000 litros de la misma leche, que están en un mismo silo, como para decir, bueno, en esta usamos un cuajo bovino y en esta usamos un coagulante, una quimosina genética. Y ahí lo que deberíamos ver si hacemos todo el procedimiento de la misma manera o similar manera es que obviamente con la quimosina genética tendríamos que tener mayor cantidad de kilos. Entonces ahí es cuando vamos a decir, bueno, la diferencia de kilos que tuve cuando usé quimosina respecto de la que tuve cuando usé cuajo, esa diferencia de kilos multiplicada por el valor de venta del queso me va a dar un número. Y ese número, por más que el número inicial capaz que era más barato usar el cuajo bovino, seguramente al hacer ese otro número de los kilos obtenidos, en el balance nos va a dar que es mucho más beneficioso usar una quimosina 100% genética. Que de hecho es como yo les contaba de los fermentos naturales. Los fermentos naturales de leche prácticamente no se usan más, se usaba mucho en la antigüedad y prácticamente no se usa más porque hoy un sobre liofilizado o un pouch congelado directamente ya se agrega a una tina y nos elimina un montón de riesgos y un montón de tiempos para preparar el fermento. Entonces, hoy por hoy ya las fábricas han caído, digamos, han llegado a la conclusión de que era mejor usar ese tipo de fermento. Acá pasa un poco lo mismo. Eh, Cuando algún proveedor se acerca a una fábrica y le quiere mostrar los beneficios de usar una quimosina, le dice, no, no, para mí no, porque es mejor, siempre trabajé con el cuajo bovino y siempre me dio resultados y es más barato. Y entonces, nada, bueno, cada uno hace, o sea, la idea es probarlo y si no se quiere probar es decir, bueno, de lo que son las fábricas argentinas y lo que son las grandes corporaciones y las grandes plantas de quesos en Argentina, la mayoría son productos de distintos proveedores, cada proveedor tiene su producto, pero usa una quimosina 100% genética. Entonces, ¿por qué la usan? Y básicamente, si las grandes empresas la están usando y, y sale más caro, debe ser por algo. No creo que la usen sin haber evaluado costos, porque si hubieran evaluado costos y le hubiera salido más barato el cuajo bovino, nunca hubieran cambiado. Nada, estas son las reflexiones de, de- de- de que nos da la pauta de que realmente tiene mucha efectividad. Bien, entonces acá un poco cada coagulante, bueno, FPC es lo que sería quimosina, coagulante de ternero, el ternero joven, el vacuno más grande, y el microbiano a través de hongos. 100% de quimosina la primera, el ternero tiene un 80-90% de quimosina, decíamos que a medida que va creciendo va disminuyendo la cantidad de quimosina. 10 a 20% de quimosina tiene un vacuno ya más adulto y el microbiano obviamente cero. En lo que se refiere a pepsina, proteasas, la quimosina genética 100% tiene cero. El ternero chico
10-20%, a medida que va creciendo 80-90% de pepsina, y el microbiano tiene 100%, en este caso, de proteasa. Lo que decíamos, la proteólisis residual, que lo vamos de alguna manera a ver en lo que es la maduración, en la quimosina genética prácticamente nada. En el ternero muy jovencito, que es mayoritariamente quimosina, escasa. En el vacuno moderada, porque tiene ya menos cantidad de quimosina y mucho más impacto de la pepsina. Y el que está hecho microbiano, pero a través de hongos, es muy intensa la proteólisis residual. Que digamos, por ahí pueden ser coagulantes más baratos, pero digamos, hay que tener en cuenta este tema con respecto a lo que puede ser el flavor del producto final. Entonces, cuajos de ternero, de bovino adulto, hay cuajos de ovino caprino o pepsina porcina. Los cuajos de cabra o de cordero a veces son buscados para ciertos tipos de quesos, muchas veces están presentados en pasta, tiene una enzima que se llama lipasa, que esa, digamos, es muy específica para hacer determinados tipos de quesos de pasta dura, por ejemplo, el pecorino romano, que es un queso típico italiano. Es el cuajo en pasta dice ahí, cabrito, cordero, mezcla de enzimas coagulantes y lipasa. Acá vemos un poco lo que decimos recién, la quimosina, a medida que el animal va creciendo, va disminuyendo el porcentaje de quimosina y va aumentando el porcentaje de pepsina. En 1972 aparecieron hongos como la Cryptonectria parasítica, el Rhizomycurus fusilus y el Rhizomycurus miei, de ahí se hace la extracción para hacer el coagulante microbiano a partir de hongos. El coagulante microbiano a partir de bacterias, Bacillus cereus, Bacillus polymixa, Bacillus subtilis. Y coagulante vegetal, papaína, papaya, piscina, higuera, bromelina, un cardo que hablamos de Portugal, el queso serra. Quimosina por fermentación a partir de 1980, primera enzima recombinante utilizada en la industria alimenticia en 1992. Y acá se utilizan básicamente como bacterias Cluberomyces lactis como levadura o Aspergillus niger y como bacteria Escherichia coli. 100% quimosina genética, distinta a la quimosina natural. Acá también depende en algunos lugares del mundo, acá se compara Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. En Francia el 65% se utiliza de cuajo bovino, mucho porcentaje, 35% del coagulante microbiano a partir de hongos, y quimosina genética no está permitido en Francia, 0. Caso contrario es en Estados Unidos, 67% de quimosina genética, mantiene un medio del 33% el microbiano a partir de hongos, y un 0 no se utiliza nada de cuajo animal. Y en Reino Unido algo de cuajo bovino, un 15%, algo de microbiano 40% y un poquito más de quimosina genética 45%. El promedio mundial, quimosina genética 50%, el bovino 30% y el microbiano 20%. Todavía el bovino le gana a lo que es el coagulante microbiano a partir de hongos. La quimosina por fermentación, la quimosina genética, los países que autorizan su empleo: Sudáfrica, Argentina, Australia, Bélgica, México, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, Perú, Polonia, como para tener una idea, y hay muchos que no lo aceptan. Bien, entonces, ya conociendo un poco algo de los
cuajos barra coagulantes, ya sabiendo cuál es la diferencia, cuándo decimos un cuajo, cuándo decimos coagulante, vamos a meternos en lo que es el proceso de coagulación. Profe, una pregunta antes de cambiar. Sí, En el caso se habló de la cantidad de proteasa que tenían cada uno de los coagos. ¿Conviene o no conviene que tenga un poco o mejor la que es, la que es químicamente elaborada porque no tiene proteasa? no, sí, sí, mejor es todo lo que sea más parecido a lo que es quimosina, renina, sea natural o sea vía genética, es lo mejor que hay en pos de la calidad del queso. Lo que sean las proteasas, que son de origen microbiológico, pero a través de un hongo, son las que generan muchos productos que después eh, generan amargor y generan otro tipo de desvíos en los quesos. Entonces, no es lo más recomendable enzimas coagulantes teniendo como proteasas incorporadas, digamos. O sea que sí debe ocurrir proteólisis en la maduración, pero no por esa vía. Claro, hay que evitar la vía de las proteasas generadas. Hay otras proteasas, ojo, hay otras proteasas, pero acá estamos hablando de las proteasas derivadas del coagulante. Después vamos a ver que hay proteasas que se generan a partir de las bacterias lácticas, que sí, esas son beneficiosas en la maduración de los quesos, pero no las proteasas que provienen del coagulante. ¿Se entiende? ¿Sí?